Bienvenidos en este mes de marzo a los jueves temáticos. Bueno, empezamos esta segunda semana ya que, este mes tiene una semana de más, 5 semanas, donde van a haber 5 jueves, donde bueno, ya hubo uno. Y hoy vamos con el primero de este mes, en el que voy a tratar un tema que nos está tocando a todos en este momento. Y digo a todos porque más ahora, en un mundo que se considera ya cerrado, globalmente reconocido, las cosas que están pasando en otro extremo del mundo, pues también de algún modo nos afectan o nos preocupa. Más allá de la lejanía cultural o la cercanía que podemos llegar a tener cada uno de nosotros, el hecho es que ocurren hechos violentos, situaciones atroces que a todos de algún modo nos molestan porque hemos tenido y hemos elaborado, digamos, un tipo de empatía lo suficientemente grande y cada vez más expansiva que nos permite entender que efectivamente nosotros como seres humanos pues no estamos alejados ni estamos ajenos a esas realidades. Y eso pues es lo que vamos a hablar hoy en este tema con el que inicio, que se llama las transformaciones de la guerra. Voy dando un saludo a todos los que van llegando aquí, a David que fue llegando, a Felipe, hola, ¿cómo vamos? Y a Sandra Jiménez, hace rato no hablamos, Sandra, ¿cómo vamos? ¿Cómo va todo? Un saludo enorme. ¿Y quién más había entrado? No, ¿se ve entrado alguien más? No, creo que no. Bueno, pero les doy la bienvenida y espero que esté muy bien, que este tiempo y este clima un poco raro aquí en nuestra ciudad igual no nos afecte tanto. Sé que algunas personas han estado pues en una no muy buena condición frente a esta situación de climática, pero bueno, eso siempre es algo muy preocupante. Bueno, el tema de este con el que voy a iniciar, pues no es el único del mes, por supuesto, y ya vienen otros temas. La próxima semana voy a trabajar un tema que a mí personalmente me gusta mucho, porque desde el año 2009 con exactitud comencé a indagar y a trabajar un poco de él, y llegué a escribir un texto bastante largo que espero que en algún momento se publique, donde hacía una evaluación científica, argumentativa, filosófica de algunos elementos y postulados del darwinismo clásico y del neodarwinismo que aparece posteriormente, y de todos los elementos de la llamada nueva síntesis, y comenzaba a verlo a la luz de los nuevos elementos de la biología y de muchas otras ramas. Entonces vamos la próxima semana a ir un paso mucho más allá del darwinismo y lo importante que es como comenzar a comprender la vida mucho más allá de lo que popularmente se conoce como la selección natural y otra serie de cosas que hay allí. Ese va a ser el segundo tema. El tercer tema que voy a indagar en este mes va a ser en compañía de una exalumna de psicología, pero que en estos momentos está viviendo, bueno, ahorita es acá, pero está viviendo en Europa, creo que más exactamente en Alemania, si no estoy mal. Y vamos a hablar un poco de psicología en torno a un concepto, una idea muy importante que es el de la belleza. Y vamos a cuestionarnos si es un elemento narcisista o es un elemento de autorreconocimiento. Y por último, la siguiente semana, la final, voy a trabajar el tema que me parece que es muy urgente y que considero debemos comenzar a indagar muy bien, porque quiero cuestionar un poco esa idea de la espiritualidad como la hemos venido entendiendo. Lo peligroso que es una mala espiritualidad, pero también la necesidad de aprenderla bien y de tener la valentía de ir mucho más allá de ella también. Entonces, bueno, es un mes de cuestionamientos, de preguntas, y con la de hoy vamos a iniciar con la guerra. Y vamos a preguntarnos muchas cosas en torno a la guerra. Espero también poder indagarla con suficiencia, ya que son muchísimas cosas que hay detrás, y como antropólogo sé la cantidad de temas y de cosas que se han tratado al respecto y cómo esto impacta en la forma en que los seres humanos concebimos el mundo. Un saludo a Isaac, que acaba de llegar también, y a Luisa. Hola Luisa, ¿cómo vamos? Hace rato tampoco hablamos, pero por ahí siempre hay tiempo para mandarse un buen saludo. Bueno, ¿qué es lo que hace que la guerra sea tan importante en la vida, en el mundo, en la sociedad, a pesar de lo difícil, lo duro y lo cuestionable que nos pueda parecer? Es interesante notar un dato que voy a comenzar a
que nos sirve de preámbulo para cuestionarnos mucho sobre eso y sobre todo porque, como lo venía diciendo, la guerra actual entre Rusia y Ucrania ha traído muchos cuestionamientos a todos los organismos internacionales, ha traído una constante revisión de nuestro entendimiento sobre la geopolítica y también sobre los principios y valores que queremos tener en general para un siglo que cada vez, aunque se precia de ser muy moderno, muy actual, con toda la tecnología, con todas las condiciones, en realidad sigue arrastrando cosas del pasado que son difíciles de quitar del alma humana y que siguen ahondando en nosotros y que por supuesto muestran su peor expresión. Pero es una realidad de la cual nosotros no escapamos y hay que entender y dimensionarla porque también a veces por el hecho de que mediáticamente se le da mucha información y que por supuesto desplaza al interés de lo que todos estos 2 años nos estuvo como fue el COVID y ahora se desplaza todo hacia la guerra. Muchas veces perdemos el horizonte y no nos damos cuenta que este tema como otros ha sido trabajado, ha sido supremamente estudiado, comprendido de diferentes áreas, desde la sociología, las ciencias políticas, la filosofía, la antropología, y intentan siempre comprender por qué surge, qué es lo que hace que se dé la guerra, si es esto acaso natural o no, si desde cuándo existe y por qué existe, y si en algún momento los seres humanos nos vamos a desprender de este tipo de cosas. Entonces, todo este tipo de preguntas que nosotros estamos aquí, que me estoy haciendo en esta noche, nosotros tenemos que comenzar a cuestionarlas cada vez más, sobre todo porque no podemos darlas, no podemos darlas por satisfechos por haberlas solucionado de una manera rápida o sencilla. En realidad siempre el panorama es mucho más complejo. No en vano es tan complejo el asunto que por eso a la hora de intentar comprenderla todo se nos comienza a diseccionar más, a bifurcar muchísimo más, a volvérsenos un laberinto de palabras y de términos que incluyen en su primer sentido pues a la palabra guerra, pero que tienen otras características muy particulares. Entonces hablamos de una guerra absoluta, hablamos de una guerra aérea, la ártica, la simétrica, la civil, la biológica, la naval, hablamos de una guerra mundial, de una guerra eléctrica, de una guerra de trincheras, de una guerra nuclear, de una guerra de primera, segunda, tercera o cuarta generación, como lo vamos a ver, porque pues, precisamente se trata esto de las generaciones de la guerra. También hablamos de las guerras de información, las guerras preventivas, la llamada guerra sucia, la llamada guerra subsidiaria, las llamadas guerras químicas o biológicas. O sea, son tantos los términos que pueden acompañar la palabra guerra que es aterrador ver de qué manera y cómo esto en realidad es algo que nos condiciona, nos rodea y la podemos considerar de muchas maneras. No en vano, por eso, nosotros, los seres humanos, a lo largo de nuestra evolución social, hemos generado pueblos, hemos generado condiciones y hemos pensado incluso nuestras propias religiones en términos de la guerra, ¿no? En términos de aquello que nosotros podemos comprender como un conflicto, al punto tal que la guerra misma se ha servido para ser un sinónimo de un trabajo espiritual, y por eso hablamos de guerra interna, como si en nosotros mismos hubieran dos cosas que están constantemente en conflicto y tienen que comenzar a disputar el terreno corporal. Entonces sirve para una metáfora, ¿no? Sirve para un continuo hacerse y conquistar terrenos personales. Y ya no solamente hablar de las guerras en términos físicos, incluso en el ámbito religioso se habla de las guerras santas. Hay muchos dioses guerreros en todas las tradiciones, desde Indra en el mundo indostánico, pasando por Thor y por Odín, o el mismo Zeus y Apolo, que eran también dioses guerreros, y por supuesto no olvidar las metáforas que la Biblia nos presenta, donde el dios de los ejércitos se
se presenta como una forma fuerte, un dios guerrero. Y todo esto, ¿por qué? Porque básicamente la guerra fue un elemento formativo importante, digamos, casi que, y ojo con esto que voy a decir porque lo pongo entre comillas, se volvió incluso nocional para comprender muchas dinámicas de nosotros. Y no era una cosa solo de las figuras, por supuesto, masculinas, también habían diosas de la guerra, que eran, por supuesto, igual de fuertes, con toda la potencia, incluso en algunos casos, por ejemplo, como en las sagas irlandesas, muchísimo más fuertes que las figuras varoniles. Entonces, esto ha perdurado y continuará de alguna manera entre los seres humanos porque la guerra es un símbolo muy fuerte de los conflictos tan arraigados que están en nosotros. Pero para poder entender eso, tenemos que también comprender qué es lo que ha pasado en la guerra real, en la física, en la que no vamos a espiritualizar ni llamar simplemente un tipo de guerra santa o interior. ¿Y por qué surgen tantos motivos para que se den? Digamos que a la hora de tener un conflicto, y ahorita veremos algunas de las definiciones, pues todas, algunas de ellas, pues no bastan, están siempre allí a la mano para justificarse, ¿no? Es fácil, como decía un gran politólogo examinando esto, es fácil hacer una guerra, pero es más difícil justificarla adecuadamente, pues porque hay motivos políticos, hay veces pueden ser económicos, otros pueden ser territoriales, los religiosos también han servido de motivo para generar guerra, la necesidad de abrir rutas comerciales, los ideológicos, las expansiones imperiales, todos estos elementos juegan a la hora de hacer una guerra. Pero bueno, les iba a comentar que hay unos datos sencillos de los cuales debemos partir y que nos deben hacer cuestionar muchísimo. Por un lado, nos cuenta la Enciclopedia Mundial de Relaciones Internacionales y Naciones Unidas que, imagínense este dato, en los últimos 5.500 años se han producido cerca, más o menos, de pronto no sé, el conteo no sé qué tan exacto sea, pero ya la cifra es alarmante. Se han producido 14.513 guerras que han costado cerca de 1.240 millones de vidas. Y nos han dejado solamente 292 años de paz. Solamente, imagínense, únicamente entre el año 1960 y 1982, esta misma enciclopedia calcula que se dieron 65 conflictos armados. Y ojo, entendiendo conflictos armados en el que se produjo por lo menos 1.000 muertos, o sea que no se incluyeron aquellos que están por debajo de esta cifra. Y estos se dieron aproximadamente en 49 países. Y durante ese lapso se murieron cerca de 11 millones de víctimas. Entonces, imagínense este dato tan alarmante, tan diciente de nuestra naturaleza. Sin embargo, más adelante cuando comencemos a cuestionar, también nos vamos a dar cuenta y preguntarnos en realidad en qué momento surge y por qué a partir de que comienza a surgir la guerra, se sigue dando, digamos, con cierta manera y con cierta frecuencia. Y por qué es algo tan normal o aparentemente normal, entre comillas, en la especie humana. La primera conflicto bélico del que se conoce, o sea, de que hay una constancia como tal, se remonta al año 2450 antes de nuestra era, y esto fue en el gran periodo de los sumerios, del imperio sumerio, cuando dos reyes llamados Lagash y Uma disputaron tierras de regadío que tenían. El rey Lagash comandaba su ejército y él fue el que terminó volviéndose victorioso frente al rey Uma, que terminó volviéndose su vasallo. Esto lo cuentan crónicas sumerias y este es el dato más por supuesto antiguo registrado que se conoce. Eso no quiere decir que sea la primera, porque no sabemos hacia atrás. No se han encontrado otros registros y no sabemos si incluso se hayan registrado guerras anteriores. Pero esto es muy diciente de lo que nosotros podemos pensar y saber y entender de qué es una guerra. Bueno, yo quisiera también irles preguntando cosas. Me encanta cuando podemos
indagar juntos. Y yo no sé qué imaginarios o qué ideas tienen de la guerra, qué esperan, por ejemplo, de cómo se resuelva el conflicto. Me llama la atención también, por ejemplo, saber que la gente toma partido y le gusta más una nación que otra por diferentes afectos, creencias o ideas que tienen. Y sobre eso, pues, toman un juicio. Que más allá de ser acertado o no, lo que yo he encontrado en muchos de los comentarios que veo en redes sociales es que no logran ser comprensivos de lo que en realidad implica una guerra, ya sea para el que gane o para el que pierda, y en qué contexto están y en cómo se dan. Y sobre todo porque nosotros tendemos a llenar muy fácilmente con huecos de falta de comprensión ideas o conceptos que nosotros consideramos son adecuados para entender cosas que en realidad apoyamos más con la creencia que con los datos en sí. Y eso, más allá de ser preocupante, es diciente de cómo nosotros los seres humanos actuamos con la información que recibimos. Y eso es bien llamativo. Ahora, les di unos datos antiguos. Ahorita voy a decirles unos datos más nuevos. Y más nuevos en el sentido en que nos deben parecer también preocupantes y también nos sacan de ciertas creencias que por lo general nosotros tenemos acerca de las guerras. Yo sé que en el momento la guerra entre Rusia y Ucrania es digamos la que por supuesto lleva más la bandera y es la más reconocida. Sin embargo, hay que recordar que en la actualidad hay cerca de 64 conflictos que se están dando en el mundo y que son las llamadas guerras activas. Y hay guerras y esas guerras activas se pueden dividir de varias maneras, las que se inician en este mismo año, aquellas que están incluidas o que están activas en el mismo año pero que vienen de años anteriores, y aquellas que se reactivan constantemente y reaparecen de una manera constante, digamos, en algún momento. Y hay muchísimas guerras, imagínense, cerca de 64, 65 con la guerra ruso-ucraniana, pero muchas personas se olvidan que hay unos conflictos que tienen más atención o que han producido más de 10.000 muertos en adelante. Por ejemplo, podemos hablar de el conflicto entre Yemen y Arabia Saudita, la disputa que hay en Birmania, los conflictos entre Afganistán y Pakistán, que son continuos y permanentes y que dejan una gran cantidad de víctimas. La guerra entre Etiopía, Eritrea y Sudán, las guerras en Nigeria, Camerún, Níger y Chad. También aparecen conflictos en Mali, en República del Congo, en Uganda, en Nigeria. También hay una guerra continua en Etiopía, en Mozambique. Fíjense, particularmente en muchos países africanos. Guerras en Pakistán, en India y en fin, Egipto mantiene, y una de ellas que a propósito siempre, y no faltan quienes me preguntan siempre por este tema, una de las que tiene un gran conocimiento de parte del público en general, pero más que todo en el orden mediático y no en el conocimiento profundo, es por supuesto el conflicto entre Israel y Palestina, por el cual mucha gente me pregunta constantemente y que incluso he pensado hacer un jueves temático al respecto. Pero lo llamativo es que no es como muchas veces las personas lo piensan por el reconocimiento en la prensa que se le da, uno de los conflictos necesariamente ni el más grande ni el que produce más muertos y digamos bajas. Por supuesto, lo ideal es que ninguna de estas guerras se produjeran, pero se dieran, pero allí están, suceden y acontecen, y esto es bastante preocupante. Entonces, imagínense, 64 conflictos actuales, y de los cuales, digamos que en el mundo mediáticamente solo se reconoce uno. Y los otros, por supuesto, están siendo olvidados, no nos interesan o simplemente pues no están dentro de nuestro panorama. Le doy un saludo a Marian, que acaba de llegar, a Hensi, que también no te había saludado, un saludo enorme, y también a Caterina. Hola Caterina, ¿cómo estás? Qué gusto que estés por acá. Y también a John. Catherine, te envié la manito de aquí de Instagram, no salió, no siempre sale, no sé, a veces falla, pero desde aquí de corazón te mando ese saludo.
Bueno, el punto es que hay muchos conflictos y esos conflictos son muy distintos de la situación y de cómo nosotros asumimos las guerras y de con qué óptica los miramos, observamos, estudiamos. Eso porque también, por supuesto, tenemos unos mapas de percepción muy, muy sometidos a nuestros intereses, a nuestros deseos culturales, a la forma en que nosotros vemos y nos posicionamos en el mundo. Es muy llamativo, me llama mucho la atención yo que he tenido que dar clases tanto en el ambiente de colegio como universitario, que hay una pésima educación en el ámbito geográfico. Me encontraba muchas veces cursos en ya entrado bastantes semestres donde la ubicación de ciertos países en el mundo era básicamente difícil y no está hablando de ubíqueme usted que dónde está Botswana en el mapa. Estoy hablando de países muy conocidos y encontraba estudiantes que no sabían ubicarlos y esto no es un problema solamente de ellos sino en general del sistema educativo que no ha impartido y no ha sabido cómo presentar la necesidad de entender el mundo y de saber ubicarse en él. Y esto incide mucho en la forma en que nosotros comprendemos y vemos las guerras, por supuesto. Bueno, otro dato interesante es también cuánto han durado las guerras. Por ejemplo, hay guerras que han durado muchísimo, más de lo que nosotros podríamos imaginar. Por ejemplo, una de ellas, las más, estoy hablando de las que más han durado de manera continua, es por ejemplo la guerra de Vietnam que ha tenido que tuvo, perdón, 20 años de conflicto entre 1955 y 1975, la guerra de la llamada Guerra del Norte que duró 21 años entre 1700 y 1721, que fue una guerra que se dio entre Suecia y Dinamarca. Bueno, Suecia más bien contra un bando integrado por Dinamarca, liderado por Dinamarca, pero que también llevaba muchos regimientos militares de Polonia, Noruega y Rusia. También, por ejemplo, la famosa guerra del Peloponeso, la gran, sobre las que se escribió muchísimo en la antigüedad, que duró cerca de 26 años. O, por ejemplo, la guerra de las dos rosas en Inglaterra, que duró 30 años, entre 1455 y 1485. También, lo dice su nombre, la guerra de los 30 años, que duró entre 1618 y 1648, y que fue pues un conflicto que tuvo su origen y su desarrollo en el corazón de Europa, pero que fue también uno de los que permitió, por su crudeza y su comienzo, por todo lo que genera, que se comenzara a dar una serie de relaciones, de pensar a la guerra y de comenzar a generar toda la serie de tratados y de acuerdos necesarios para poder ir más allá de todo este tipo de fenómenos. Pero también encontramos la guerra del Seix, que duró 31 años, que fue dada entre el califato indonesio de Seix y el imperio holandés. La guerra civil de Guatemala, que duró 36 años, la guerra de los 100 años, miren el salto que damos, que por supuesto dura 100 años entre 1300, bueno, con exactitud dura 116 años, pero va entre 1337 y 1453 y se dio entre una disputa entre franceses e ingleses, que entre otras cosas es lo que hace que entre el espíritu, el etos francés y el etos inglés siempre haya cierta pugna al menos. Y una de las guerras más largas la hemos tenido en América. Es la llamada guerra de Arauco, que se dio en Chile exactamente, por una lucha entre los mapuches y los aliados indígenas contra los españoles, y que de algún modo sigue siendo motivo todavía de cierta conflicto que se puede dar en términos identitarios en la zona de Chile donde se asentan los mapuches. Esa guerra duró 236 años. Entonces, bueno, si uno ve, hay no solo muchos conflictos a la vez, sino también conflictos que han durado mucho. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace que nosotros como seres humanos nos mantengamos, persistamos,
quizás que nos volvamos tan tercos en mantenernos dentro de la guerra. Para poder comprender eso, entonces vamos a pasar y poder comprender esas transformaciones que ha sufrido la guerra, vamos a pasar por distintos momentos en esta exposición. Y espero que me sigan y espero que este tema les guste y también que si hay preguntas, por supuesto, las hagan. Por supuesto, tenemos que ver es una definición. Hay muchísimas definiciones de guerra. Sería exhaustivo, o sea, solo sería un tema hablar de solo las definiciones de la guerra. Pero no basta con esto porque necesitamos además, por supuesto, contrastarla con eventos que nos permitan corroborar que esas definiciones son exactas. También vamos a ver, por ejemplo, las causas de la guerra, qué es lo que se dice, por qué se origina la guerra y qué es lo que han dicho los tratadistas sobre la guerra. Y por supuesto pasaremos a el tema que quizás es el corazón de todo el asunto hacia el final, donde vamos a ver las transformaciones de la guerra que se han dado y que nos han permitido concebirla de la manera en que nosotros la tratamos, porque sin duda alguna, desde la entrada de los armamentos pesados, los aviones, los tanques, toda la situación con respecto al pasado cambia. Porque al tener bombas atómicas o bombas nucleares, pues la situación se vuelve muchísimo más drástica que simplemente atacarnos con espadas y lanzas. Bueno, entonces vamos a ir paso a paso, como lo vengo diciendo, y vamos a ver sobre la guerra, la definición como tal. Hay varias definiciones y todo depende no solo de la disciplina, de la digamos, el conocimiento que se tenga para definir, sino también de los intereses que se quieran dar y las posturas políticas que el autor o la autora haya generado a la hora de desarrollar su definición. Ustedes saben que toda definición, y lo he dicho aquí, es importante, pero también hay que saber reconocer hasta qué punto la definición debe llegar y qué límites debe tener para que no se nos vuelva algo asfixiante, porque no es una camisa de fuerza, sino que toda definición debe tener con propiedad la capacidad de poder estirarse lo suficiente sin ir a desgarrar el sentido de lo que está allí. Entonces, ante todo, vamos a decir que una guerra es un conflicto social en la que por lo menos dos que están en conflicto, pueden ser más elementos de un grupo humano, ojo porque vamos a hablar aquí de seres humanos, tienen una confrontación y comienzan a, digamos, a tener una serie de ataques que buscan hacer el daño material al que consideran su enemigo, incluyendo dentro de ese daño material, por supuesto, destruir, matar, aniquilar la vida de los otros, tanto sea este el ejército como la población civil, y tomar o reducir las fuerzas que el enemigo tiene. También para, por supuesto, quitarle y dejar que posea toda aquella riqueza, sean estos alimentos, territorio, recursos, entre comillas, y cualquier otra cosa que él tenga como beneficio. Y ojo porque esta definición nos va a ayudar a entender un poco por qué se dan esas guerras. Otra de las definiciones que podemos tener de guerra es que es una forma de conflicto sociopolítico que se da entre dos grupos humanos y que inicia y que ha pasado, perdón, entre las sociedades tribales que tenían un armamento pues básico hasta las sociedades de orden más civilizado y con tecnología muchísimo más desarrollada. Lo importante es que sea en uno o en otro, en alguno de los dos casos, haya una confrontación que permita a estos dos grupos tener el suficiente empeño en tener que aniquilar o destruir o someter al otro. Y ojo porque esto es importante ya que cada uno de estos aspectos va a generar una suerte de cosa que a mí me parece loquísimo, pero que se da y que de algún modo tiene que generarse en los ámbitos sociales, es que se generen tratados y una suerte de ética de la guerra que nos permitan decir qué se puede hacer y qué no se puede hacer a la hora de establecer un conflicto bélico. Es decir, es como si reconociéramos los seres humanos, así como hay reglas a la hora de combatir en artes marciales o en el boxeo,
que si alguien se quiere pelear puede hacerlo, pero aún así debe hacerlo bajo ciertas reglas. Esa es una suerte de ira moderada, pero en este caso es una ira masiva que debe ser controlada con un tipo de expresiones sociales validadas socialmente y culturalmente y internacionalmente para evitar que ciertos resultados se den. Hoy estaba escuchando en las noticias y luego vi en algún un dato por ahí que al parecer decían que, y ojo con este decían, porque eso es algo tan incierto como lo oí, que Vladimir Putin estaba amenazando con armas biológicas. Por ejemplo, eso sería algo que donde él llegara a emplearlo, puede ser incluso contrapropaganda al régimen ruso, para hacerlo mostrar como un ser terriblemente maligno. Eh, Eso sería algo que violaría por completo cualquier tratado y cualquier reglamento sobre la guerra. Pero eventualmente ha sucedido. Nosotros sabemos que, por ejemplo, el mismo Saddam Hussein en su momento no tuvo ningún problema en gasear a la población kurda con toda una serie de pues, elementos que no están dentro de lo que se considera un armamento convencional o entre comillas oficial para dirimir un conflicto. Pero bueno, esto nos lleva a recordar, como yo les decía, que estas definiciones dependen muchísimo de quién lo dice, desde qué perspectiva lo hace. Por ejemplo, si nosotros vemos a quienes son los tratadistas de la guerra, como por ejemplo Karl von Clausewitz, que fue un gran conocedor de las guerras e historió muchísimo esto, él dice una de las definiciones más llamativas que se pueden dar, y que también puede ser cuestionable, y es que la guerra es la continuidad o la continuación de la política por otros medios. Es decir, en este caso, medios por la fuerza. Es continuar un concepto político y simplemente hacerlo a través del conflicto. Muchos, por ejemplo, aseguran que el actual conflicto entre Rusia y Ucrania se iba a dar necesariamente por los avances expansivos y la necesidad de Vladimir Putin de presentarse una vez más como un nuevo zar y de confirmarlo precisamente con quienes son sus vecinos. Esto es como un juego de matoneo de cárcel donde usted quiere presentarse como el duro del barrio, entonces va y coge a uno de los más débiles y demuestra ante todo es qué capacidad tiene usted de hacerlo. Entonces, esto es una postura, ¿no? Pero que en últimas nos quiere decir que está presentando una postura política simplemente con medios que, por supuesto, reconocemos como bélicos. Uno de los quizás más conocidos, porque es uno de los libros quizás más interesantes que uno puede leer en la vida, lo hace Sun Tzu en El arte de la guerra, que ya él pues nos da toda una serie de conceptos e ideas, que es un libro que además va a ser fundamental en la formación militar para aquellos que se dedican a ser generales en cualquier nación. Este libro es fundamental y él lo define de la siguiente manera. Dice que la guerra es el mayor conflicto del Estado, la base de la vida y la muerte, el Tao de la supervivencia y la extinción. Por lo tanto, es imperativo estudiarla profundamente. Entonces, para Sun Tzu, imagínense, ya la presenta como el Tao de la supervivencia. Es decir, en el momento en que mi forma de vida se siente amenazada por algo externo, puede en algún momento presentar a la guerra como el sistema que le va a ayudar a salir precisamente de esa situación, a salir de ese conflicto en el que está y que dirime, por supuesto, qué es la vida y qué es la muerte. Porque, atención, en una guerra no solamente mato al enemigo, sino que expongo también a los míos. Y esto es algo que debe hacer pensar a los generales, pero aún así nos pone en una cosa importante, ¿no? Y es entender por qué la guerra se organiza como tal, porque generalmente, no quiero decir que de manera exclusiva, pero lo sabemos todo, porque de manera general en la mayoría de conflictos bélicos se manda a hombres jóvenes
o por lo menos de cierta edad, y se recluye a los mayores y a las mujeres y niños para que eventualmente no tengan que ir a la guerra. Se han dado casos muy extremos donde las guerras fueron tan bárbaras que incluso mujeres, niños o niños ya con cierta edad tenían que empuñar armas para poder ir en contra del adversario. Pero estamos hablando de casos extremos. ¿Y por qué se mantenía eso? Porque por un lado se conservaba a la gente más sabia, pero también a la gente más joven y por supuesto a los niños para que se cuidara la siguiente generación. Y esto ha ido transformándose, por supuesto, en la medida en que también el enemigo mismo y las situaciones de la guerra fueron transformándose, porque no siempre se tuvo en el mismo terreno ni en las mismas condiciones, ni se atacó siempre al enemigo de la misma manera. Y sobre todo cuando nace el concepto de una población civil en contraste con una población o un grupo tomado de los civiles, pero separado para tener una formación militar que le permitiera generar y mantener este conflicto. Bueno, entonces esas son algunas de las definiciones y quizás dos de las más conocidas, o por lo menos las que van a fundar el pensamiento en Occidente, una vez más, están pensados desde dos de los pensadores más importantes para el mundo del pensamiento occidental. Por supuesto hablo de Platón y de Aristóteles. Y es interesante, por ejemplo, que Platón, si bien no hace una definición, al menos que yo conozca, sí hace una distinción necesaria que también va a tener su repercusión a la hora de entender y que, por ejemplo, en el caso de Colombia sirvió para un debate tremendo precisamente en el gobierno de Uribe, en el primer Uribe, sobre qué es lo que nosotros estábamos viviendo, si era una guerra o era un conflicto interno. Y Platón mismo hace una distinción en la que nos recuerda lo siguiente. Él, por ejemplo, no habla como tal de guerreros. La palabra que nosotros podemos entender por guerreros, en realidad hace distinción o hace mención a lo que él llama los guardianes de la polis. Eran los guardias que tenían que proteger la polis de ataques que se pudieran dar y de desórdenes internos. Y en ese sentido, él distingue entre la discordia, que es la que se da al interior, y la guerra, que es la que se da entre los griegos y aquellos pueblos que los griegos consideraban bárbaros. No olviden que esta palabra de bárbaros era simplemente por el hecho de no tener lengua griega y se consideraba que ellos barbeaban. Barbar es hablar cosas que no se entienden y pues por supuesto simplemente era una forma de generalizar con el resto de los otros países, de los otros pueblos, para más exactitud. Países no había en ese momento como el concepto moderno que nosotros tenemos. Bueno, y la otra definición, y ya esta sí mucho más desarrollada, nos la da Aristóteles, que él afirma, y eso lo presenta en la política, especialmente en el libro cuarto, él afirma que la guerra en realidad solo es un medio en vista de la paz, es decir, la guerra debe servir para traer siempre la paz, esa es su función, y que tiene una correlación, y ojo con esta correlación, eh, porque va a jugar un papel decisivo a la hora de cómo establecemos nosotros cognitivamente nuestra relación con la guerra, y hay una relación muy similar entre la guerra y la paz, así como la hay entre el trabajo en relación al ocio y la acción en vista al pensamiento. Y ojo porque esto nos lleva a entender que la paz es correlativa al trabajo y a la acción. Perdón, la guerra. Y la paz es correlativa al ocio y al pensamiento. Las dos cosas se necesitan, diría Aristóteles. En realidad hay momentos para la paz, hay momentos para estar inactivo y en ocio y hay momentos para dedicarse al pensamiento. Pero desde ese punto, de hecho, nosotros podríamos reactivar a los siguientes. Es decir, dentro de la paz, yo podría estar listo y preparándome siempre para una guerra, así como del ocio me sirve para en algún momento activarme de nuevo hacia el trabajo y el pensamiento es un preámbulo para la acción. Y él consideraba en ese sentido que la guerra era muy natural en el ser humano y era tan natural como la paz misma.
Pero lo interesante, y ojo porque esto era para la forma en que en que los griegos y muchos pueblos, por supuesto, de entonces, todavía eh, mantenían su sistema económico y la guerra servía para legitimar la esclavitud, pues de esta manera era que en algún momento, a través de demostrar quién era superior, quién presentaba mayor poder, se presentaba la posibilidad de adquirir esclavos. Es decir, la guerra es un instrumento de la esclavitud y de esa manera pues ellos podían obtener, fuera a través de un proceso de discordia, del que ya lo había dicho Platón, o un proceso de guerra, que es una guerra externa, pues obtener, por supuesto, los esclavos que necesitaran. Él dice así, y lo cito textualmente, en el libro cuarto de la Política. Dice, el ejercicio de la guerra no debe perseguirse con el fin de esclavizar a los que no lo merecen. Ojo, eso incluye a los que sí lo merecen, ¿no? Sino, en primer lugar, para no ser esclavizados por otros. En segundo lugar, para procurar la hegemonía por el bien de los gobernados, no por el deseo de dominar a todos. Y en tercer lugar, para enseñorearse de los que merecen la esclavitud. Entonces, ahí ya estaba sentando las bases de lo que después iba o va a servir para entender ciertos patrones y comportamientos culturales de cómo hacer la guerra. Bueno, hay otra de las definiciones que me interesan, hay muchísimas por supuesto, pero las que yo tengo que presentar como para dar una idea básica, es la que ofrece Hegel. Hegel, el gran filósofo del siglo XIX, que por supuesto sentó las bases para que el gran espíritu europeo de ese entonces se parara sobre el hecho de las naciones que estaban construyendo y de la necesidad de pensarse en una carrera por el sentido de progresión, por el sentido de avance, en el que por supuesto la guerra va a jugar un papel decisivo. No en vano, gran parte de las consecuencias de todo este gran pensamiento se van a ver generaciones después en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Hegel dice lo siguiente, dice, la guerra es bella, buena, santa y fecunda. Crea la moralidad de los pueblos y es indispensable para el mantenimiento de su salud moral. En la guerra donde el Estado se acerca más a su ideal, porque es entonces cuando la vida y los bienes de los ciudadanos están más estrechamente subordinados a la conservación de una entidad común. Entonces, fíjense que aquí en Hegel ya la guerra es presentada como algo que ayuda a que todo, no solo que la juzga de buena, bella, santa y fecunda, sino que todo el trabajo mental, social, material de un pueblo se ponga bajo una ejida común, bajo un trabajo común, que hace que todo eso quede subordinado para que tanto ciudadanos como guerreros, como las personas que van a combatir, trabajen con un mismo propósito. De hecho, y aquí hago un paréntesis, no en vano, desde el siglo XIX, y especialmente cuando en la Segunda Guerra Mundial ya las guerras cada vez más se van acercando a las ciudades, de eso hablaremos ahora, como hay ese tránsito, porque las guerras no siempre se daban en el mismo lugar, es ahora que entran a las ciudades. El punto es que ya hay una injerencia y un reconocimiento del papel que hacen aquellos que no son soldados propiamente, que no van directamente al campo de batalla, pero que en últimas también hacen parte de esa guerra. No sé si ustedes, y de acuerdo al partido que tomen frente a la guerra que está ocurriendo, no han sentido que de algún modo, a pesar de que uno no esté, ni Dios no quiera que nadie tenga que estar, ni mucho menos quienes realmente lo están, tener que tomar partido y tener que discutir con otras personas por datos que no sabemos si son ciertos en últimas o no. Pero hay una guerra que también se da, entre comillas, en ese ámbito, en el ámbito de las redes, entre comillas, redes sociales, porque en últimas también eso es parte del conflicto.
Y en últimas es como Hegel lo dice, es donde todas las fuerzas de una sociedad van en ese sentido común. Imagínense si esto es acá en la periferia de lo que está ocurriendo, estamos en el extremo y hay personas que chatean y que en su Facebook hablan en contra o a favor de la guerra de tal o cual país. Ustedes se imaginan en lugares más cercanos o teniendo que tener familiares de uno u otro país o perteneciendo a cada uno de estos países. Entonces la cosa es más complicada allí y eso también hace parte de la guerra. Pero bueno, eso es una de las definiciones. Mire que ya no voy a entrar con una definición de una persona, sino de un instituto que se dedica a estudiarlo como tal, que es el llamado Instituto de Investigación de la Paz Internacional de Suecia. Define la guerra de la siguiente manera y dice que es todo conflicto armado que cumple al menos dos requisitos: enfrentar al menos una fuerza militar, ya sea contra otros u otros ejércitos o contra una fuerza insurgente, y que por lo menos haya muerto 10.000 o más personas. Entonces, para hablar de guerra es que produzcan muchas muertes, porque hablamos de 10.000 muertes, es mucho. En caso tal, si no hay eso, se está hablando de un conflicto. Y el otro es que hay un enfrentamiento de al menos una de las fuerzas militares, es decir, que estén incluidos allí. ¿Esto por qué? Porque, ojo, y que se enfrente una fuerza militar, porque puede haber un ataque de un ejército a una población civil y por supuesto allí no hay guerra. No hay una cosa que se pueda llamar una guerra como tal. Hay una masacre, hay una matanza, pero no estamos hablando de guerra, sino que hay fuerzas militares implicadas allí. No necesariamente tiene que ser un ejército, no necesariamente tiene que ser digamos, un grupo especializado que tenga una de las partes, pero sí algo que esté alzado en arma, como por ejemplo lo que sucedía aquí en Colombia, donde fuerzas insurgentes reaccionaban en contra de la idea de Estado y de gobierno y disputaban con este para adquirir un cierto poder o por disputarle cierta legitimidad, que era lo que pasaba y pasa aún. Bueno, no sé ahorita los causales del ELN, pero lo que sucedía con la guerrilla de las FARC de manera especial. Entonces, todas estas definiciones que estoy dando es simplemente para darnos a entender, darnos un marco general de lo que es la guerra. Pero esto no nos está diciendo en ningún momento cuáles son las causas, qué es lo que produce, qué hace que las causas se den, por qué se llega a eso. Y como ya los decía, Papiniano, que era el autor que se me había olvidado hace un rato, es el que afirmaba que es muchísimo más fácil cometer un crimen que justificarlo. Y yo parafraseando, pues estaba diciendo que es mucho más fácil hacer una guerra que justificar el por qué se da. Cuando nosotros vemos la guerra, lo que está sucediendo entre Rusia y Ucrania, todo el mundo salió a saltar a decir por qué se daban, unos que por recursos, otros salieron a decir que es que allí no hay muchos recursos, otros dicen que por territorio, no, que ya Rusia tiene muchos territorios, otros dicen que es una motivación personal, otra que es imperial. Entonces hay muchos motivos que hacen que se puedan dar las guerras, ¿no? Pero en realidad cuando nosotros estudiamos y cuando vemos las fuentes de cómo se origina la guerra, son muchísimas. Pero eso sí, se han reconocido al menos una suerte de causas tradicionales que hace que la guerra se produzca. Quizás, y vuelvo aquí, aunque sea en la voz de Sócrates, Platón en la República nos lo vuelve a decir. Ahora, es importante entender estas posiciones sociofilosóficas de por qué se da la guerra, porque a pesar de que alguien dirá, pero ellos no eran guerreros y no salían como tal a la guerra, no salían ellos a pelear, es cierto, pero ellos, precisamente los que sobreviven, son quienes se quedan pensando en la guerra y comienzan a dirimir y a pensar exactamente qué es lo que está sucediendo con ese fenómeno. Entonces, quizás la posición que permite entender ese fenómeno naciente o que comenzaba a darse y que ya, por supuesto, era reconocido, no en vano. Las dos grandes epopeyas del mundo helénico son recuerdos de una guerra, la guerra de Troya y
en la Odisea, que no es una guerra propiamente, pero es el resultado de una guerra y que está allí. Y en otros países y en otras culturas es lo mismo. El Bhagavad Gita, ¿qué es? Es toda una guerra. Y el Mahabharata ¿qué es eso? Es la guerra fratricida, la guerra entre familias que se da y de algún modo sirve todo esto como preámbulo y como condicionamiento o telón de fondo más bien para hablar de algo espiritual, pero en el término material lo que se estaba dando allí era una guerra, un conflicto muy fuerte. Bueno, el caso es que en la República, en la voz de Sócrates, Platón nos dice lo siguiente. Miren con lo que dice aquí, porque hay que prestarle mucha atención. Dice, si queremos tener bastantes pastos y tierras de labor, tendremos necesidad de usurpar algo de nuestros vecinos y nuestros vecinos harán otro tanto con nosotros si traspasando los límites de lo necesario se entregan como nosotros al deseo insaciable de enriquecerse. ¿Haremos pues la guerra en pos de esto? Hemos descubierto nosotros el origen de este azote, que cuando descarga acarrea funestos males a los estados y a los particulares. En últimas, lo que nos dice aquí Sócrates es que la guerra se origina por la necesidad y la ambición de obtener lo que el otro tiene. Podríamos decir que es el origen o es una de las tesis, el origen de las tesis por los recursos y por el territorio del otro. Y esto es una de las razones quizás más antiguas y más reconocidas. Es decir, quiero lo que el otro tiene porque yo no lo produzco de igual manera, o aunque lo produzca y genere lo mismo, no quiero que otro compita conmigo porque tal vez, y eso ya es un asunto comercial, él puede vender más, puede enriquecerse más, establece mejores rutas o simplemente porque se me antoja, quiero tener el control de todo. Entonces miren que las causas aquí son muchas, pero ya Sócrates nos presenta eso. Quizás quien ha resumido muy bien todo esto es un autor que escribió un libro llamado Fundamentos Teóricos del Conflicto Social. Me refiero a Luis Lorenzo Cadarzo. Él dice que en realidad todo esto se resume o se puede resumir para no extendernos tanto sin necesidad, en tres grandes ideas o tres grupos de teorías que han intentado definir el origen de la guerra. Él dice que hay por lo menos una teoría psicogenética, hay otra teoría socioeconómica que también le denomina infraestructural, y esto es bien importante porque nos lleva a los elementos propios e íntimos de lo que en una sociedad está pasando. Y por supuesto hay teorías políticas. Bueno, voy saludando a Felipe, que acaba de llegar, Felipe Garrido. Se envíe el saludo de la manita, nos sale desde acá. Y también a JS Meshi. Un saludo enorme a los dos que acaban de llegar. Y muchas gracias por estar aquí en los jueves temáticos. Bueno, lo primero es que la teoría psicogenética considera que la guerra es una forma de canalizar toda esa agresividad humana y que en realidad existe por cuestiones netamente instintivas, que son de orden incluso genético. Es decir, para esta teoría y ayudándonos a responder otra de las preguntas que tenemos, la guerra es algo natural en el ser humano y difícilmente vamos a salir de ella, es decir, continuaremos en muchas guerras. No en vano la ciencia ficción está llena de ellas y de algún modo me llama mucho la atención cómo grandes películas de fantasía y de ciencia ficción, todo el mundo llega entusiasmado al cine a ver muchas de las guerras y nos gusta ver esos conflictos. No en vano Endgame tiene unos altos niveles de audiencia, es una de las películas más vistas y no en vano es por lo llamativo, no es solo por ver a todos los personajes, sino que todos estos personajes entren en guerra. O la famosa escena del Señor de los Anillos con una de las batallas más largas que hay en el cine. Todo eso nos llama mucho la atención porque en últimas nos gusta la guerra. Yo en cierto momento
he llegado a creer, y bueno, me faltaría muchísima información para corroborar esto exactamente, pero que nosotros especialmente los hombres, tenemos una gran extrañeza por la guerra, como que nos gusta, no en vano los videojuegos de guerra son los más populares y los que más se solicitan. Y es porque en el fondo mucha de nuestra actividad ha sido guerrera, y hay una suerte de melancolía que se suele dar allí, y que al no tenerlo en la actualidad, pues nos sentimos un poco desvalidos frente a la realidad que nos toca. O sea, preferimos un mundo fantástico en el que yo soy un gran guerrero y tengo que irme a dar la madre con el otro simplemente por proteger a mi gente, a la vida tal vez aburrida y monótona que muchos podamos llegar a tener en algún momento. Bueno, el punto es que esta teoría, por supuesto, ha sido defendida desde muchísimas posturas, desde Richard Dawkins, que nos habla de que esto es parte del complejo de eso que él llama el gen egoísta, y que por supuesto nos condiciona a que tengamos que sobrevivir y tener que luchar contra otros con tal de que mis genes sean los que se mantengan. Pero también ha sido visto ya no desde el ámbito científico, sino desde el psicoanálisis por Freud, cuando vinculaba la guerra con el llamado complejo de Edipo, que era un gran generador de frustración, y que la única manera de salir en contra de esto era, por supuesto, hacer que toda esa ira interna saliera y y se expresara en forma de agresividad hacia los demás. Y por supuesto también está la teoría de Anthony Storr, que considera que la agresividad humana puede ser en realidad, o sea, es parte de la naturaleza humana, pero puede ser encausada, puede ser tratada, y sin embargo no ser suprimida, porque eso hace parte de nuestras condiciones como seres humanos, y es entre todas las formas de especie humana, nosotros somos sencilla y llanamente la más despiadada. Y eso es una cosa interesante. De hecho, entre los animales, entre los homínidos superiores, somos nosotros los seres humanos los que atacamos y acabamos al otro de nuestra propia especie de una manera totalmente despiadada. ¿Quiere decir que no hay ataques entre otros animales? Sí lo hay, es muy conocida, la etología conoce muchos casos, pero no de la misma manera. De hecho, una de las formas más agresivas es simplemente desplazar y sacar a aquel que está en contra entre comillas, el macho alfa, o aquel que se queda en el puesto reinando cuando hay un combate, un conflicto. Pero entre gorilas o entre leones no se matan, por poner un ejemplo solo, al punto de acabar y de destruir y de someter al otro y de hacer la peor clase de torturas. Es muy difícil encontrarlo, al menos que yo conozca. Entre los seres humanos eso sí se da. Entonces, por eso algunos dicen, eso es psicogenético, eso nace como parte del ser humano, y difícilmente va a ser desarraigado. Puede ser tratado, canalizado, pero no desaparece. Y yo creo de paso que los videojuegos juegan un papel fundamental, porque es una forma de canalizar toda esa agresividad a través de eso. Pero bueno, eso es otro asunto. Y por ahí tengo un video sobre los videojuegos que hablo de eso. La otra es la segunda son las teorías de carácter socioeconómico o de tipo infraestructural. En este caso se vincula a la guerra con necesariamente la obtención de recursos, y sobre todo es un poco expansivo de lo que había dicho Sócrates, pero la idea aquí es que la guerra genera una suerte de desequilibrios entre la población y los recursos, y comienza a hacer que esta población se comience a preguntar, a buscar todas las cosas que se están poseyendo y la necesidad de poder ampliar eso que se dispone. No en vano, atención, y esto es una cosa que ya lo digo yo personalmente, estas guerras se dan no solo por el hecho de todo el gas y todos los materiales que necesitan, pero también se da en medio de una falta de movimiento del material bélico, que ya venía estando bastante quieto. Aquí hay un tema que no se ha tocado en esto de las armas, en esto de las guerras, y son los grandes señores de las armas, que sería otro gran tema, porque todo el mundo se preocupa por, bueno, si hay petróleo, si hay algún mineral que está en tal país, pero nadie se cuestiona sobre aquellos que venden las armas y la necesidad de estarlas movilizando constantemente. Eso es un tema bastante periagudo, pero bueno.
ahí hay detrás un proceso infraestructural, es decir, algo vital que subyace y que permite que los pueblos se mantengan, se sustenten a partir de sus propios recursos. Esta teoría fue sustentada por Robert Adrey, que es uno de los antropólogos que más se ha dedicado al estudio de las teorías de la guerra. Viene por otro lado la teoría de orden netamente político, y para esta teoría los partidarios de esto dicen que básicamente la guerra hay que analizarla sin apriorismos morales o de otro tipo. Es decir, hay que buscar primero en su análisis un estudio netamente del caso, y hacer un balance de todas las cosas que se están dando en términos de costes y beneficios, y cuál es la condición política que se está dando para no caer en especulaciones y en hacer exageraciones. En últimas, no hay que pensar en la guerra bajo los casos previos, no hay necesidad de verlas desde las teorías anteriores, sino examinar las condiciones en las que se da ese enfrentamiento en particular y cuál es la relación de eso en torno a la situación del mundo. En últimas, esta es una suerte de causa no causada, de una causa no tardía, sino inmediata, para encontrar exactamente la razón en su propio acontecimiento. Y de esa manera, pues, por supuesto, entender cuál sería la mejor manera de negociar y de generar ámbitos para poder evitarla, y no ponernos a esperar y a pelear a favor o en contra de un grupo por decir simplemente quién tiene o no la razón. Bueno, esto por supuesto pues ha hecho que la guerra ha sido tan ardua, tan difícil, que enormes tratados se hayan hecho, y que personas como el mismo Tomás de Aquino, ya hablamos de Sun Tzu, en el arte de la guerra, Carl von Clausewitz, que ya lo mencioné en uno de sus libros clásicos como De la guerra, pues se agarraran a pensar en este fenómeno, y sobre todo por todo lo que implica. ¿Qué hace que la guerra sea tan importante en los seres humanos? Como lo he dicho, es porque toca muchos ámbitos, toca los recursos, toca la religión, toca nuestros conceptos económicos, nuestras ideas de lo que tenemos del otro. Que eso es un elemento que ha jugado un papel decisivo en este conflicto. Por ejemplo, me llama mucho la atención cómo hay personas que piensan o validan o creen que simplemente el ataque, por ejemplo, se dio contra los ucranianos porque los ucranianos tenían muchas células de neonazis, y que por lo tanto eso justificaba un tipo de invasión, o que hay otra, o por el contrario, que los rusos son netamente imperialistas y expansivistas y que hay que frenarlos, y no saben que hay toda una serie de elementos que permiten que este tipo de cosas se dan. Entonces, para eso se pensaron los tratados, para eso se pensaron todas aquellas cosas que ayudan a que estos acontecimientos intentar frenarlos, porque aquí juega un papel importante, y es el de la diplomacia. La diplomacia a veces es como algo como cansón, como aparentemente hipócrita, porque evita decir las cosas que nos llevan precisamente al conflicto, y hay personas muy beligerantes y que no tienen tanta paciencia para tratar con cosas que no son del agrado de ellos. Estas personas pues no son muy buenos diplomáticos, y terminan precisamente generando este tipo de conflictos o ayudando a que estos se den. Y uno puede ver, por ejemplo, esta historia. Hay una figuración que incluso en Israel se da mucho cuando se habla de los dos tipos de políticos que hay: los que llaman palomas y los halcones, ¿no? Aquellos que son guerreristas, que quieren inmediatamente la guerra, y aquellos que prefieren llevar todo a la conversación y a tramitar las cosas con aquel que es el contrario. Todo esto es importante porque pues ha permitido generar toda una serie de doctrinas y de ideas que permiten generar y hacer una suerte yo podría decirle como de cerco al hecho de que la guerra se dé. Sin embargo, llega un momento en que la guerra se da, y que ya una vez eso es difícil poder pararla, y deben encontrarse los medios para eso. Ahora bien, el problema aquí
viene y está radicado en esto que trata precisamente el programa de hoy, y es las transformaciones que ha tenido la guerra. Nosotros podemos hablar en bloque de básicamente dos grandes momentos, y el segundo de ellos, que es el que más nos va a interesar, es ver cómo esa revolución que se dio, que tiene que ver precisamente con la revolución industrial, y no olvidemos que la industria armamentística es precisamente la de las primeras en punta que va a trabajar todos los materiales que se conozcan, todos los nuevos técnicas y tecnologías que se desarrollen, y las va inmediatamente a aplicar. Y esto va a revolucionar completamente toda esta actividad. Por eso no en vano que la guerra es quizás el primer la gran industria, o más bien lo que va a producir la industrialización, y que va a aprovechar todas las transformaciones que se dieron en el orden tecnológico que viene desde la revolución industrial. ¿Y esto por qué lo digo? Porque digamos que en bloque uno podría simplemente dividir a la guerra en dos grandes momentos, de los cuales es el segundo el que nos va a importar, como les dije. El primero son todas las guerras antiguas o guerras no civilizadas, entre comillas, ¿no? Entendimos por no civilizadas aquellas que no tienen un gran sistema armamentístico. De ahí en adelante, todas las otras guerras van a llamarse civilizadas, y eso queda muy entre comillas, pero es para darnos a entender que, que se genera con la introducción de las armas de fuego. Y el cambio es drástico, ¿no? Porque todas las guerras donde incluso el gran imperio romano, que tuvo uno de los grandes ejércitos, igual que el ejército de Atila el Grande con los hunos, que fueron los dos grandes imperios del mundo, nada más que uno duró mucho, como fue el caso del imperio romano, por miles de cosas que no fueron solamente la guerra, como el hecho de hacer caminos, el de generar tratados de paz con los pueblos que subordinaba, con el hecho de expandirse, pero también llevar cultura y generar procesos de aculturación con los pueblos a los que vencían, que no fue lo que tuvo Atila, que simplemente iban arrasando, dominaban lugares, pero no producían de manera larga y extensa procesos para poder continuar eso como un imperio. El punto es que hay grandes diferencias, porque es sencillo. Si nosotros pusiéramos o generáramos, pudiéramos generar un conflicto entre un gran ejército, incluido el romano, frente a un ejército que tiene todas las armas, incluso no muy modernas, claramente sabríamos quién de manera mucho más fácil podría ganar. Por supuesto, hay elementos como el terreno, la pericia, la capacidad de manejar las armas, pero sin duda alguna, cuando entran las armas de fuego, pues ya sabemos de qué lado va a estar el triunfo. Y eso fue fácil de ver en el caso de entre americanos y españoles. Pero en este punto, entonces debemos centrarnos a lo que se llama, y aquí viene una cosa importantísima, las llamadas guerras por generaciones. Y esto es un concepto que lo inició un oficial del ejército estadounidense, más exactamente del Cuerpo de Infantería de Marina de los Estados Unidos, un señor llamado William Lind. Él en 1989 escribió un documento muy importante llamado El rostro cambiante de la guerra hacia la cuarta generación. En este documento él nos habla de diferentes etapas de la guerra, y aquí es el corazón de esto que estoy hablando, porque aquí es donde se dan todas esas grandes transformaciones, y por supuesto nosotros podemos ir viendo cómo esto se da en cada uno de los momentos que él menciona como ejemplo de una de las generaciones de la guerra. Y cómo esto se puede dar, porque eso es lo que él examina, las guerras que han existido, qué tipo de armamento tiene, en qué condiciones se dan y cuáles son las características generales que presentan para poder establecer y poder ponerlas dentro de esto. Ahora bien, hay una cosa importante aquí, y que tal vez lo digo de una vez, es el límite del estudio de Lind, y es que no hay que olvidar, y esto vale para cualquier ciencia, que describir algo no necesariamente implica conocer por qué se da, o cuáles son las causas, o cuáles son las motivaciones, porque esto es una de las cosas más complejas. Entonces, tal vez el trabajo de Lind es muy bueno, hace una jerarquía y observa los casos, pero es muy del carácter descriptivo y no intenta
profundizar mucho más allá. Sin embargo, pues cumple los objetivos del nombre de lo que dice en su libro. En ese sentido, pues es una gran investigación al respecto. Entonces, él nos dice que hay una guerra de primera generación. ¿En qué consiste eso? Y es simplemente cuando entran las armas de fuego, ¿ya? Pero esto va a la par de otra cosa, y es la formación de ejércitos profesionales. Alguien dirá, pero bueno, en el pasado también habían ejércitos profesionales para manejar espadas y lanzas, y no todo el mundo era un guerrero cualquiera. En efecto, lo había, pero aquí hay una pequeña gran diferencia, y es que como las armas de fuego eran tan costosas, tan escasas, y había un procedimiento especial, pues necesitaban, además de la preparación física que ya se tenía de antemano, que añadirle la preparación de cómo manejar el armamento, por el mismo costo de lo que esto implicaba. Eh, Esto implicó también que muchas veces hay un cambio fuerte aquí, que si bien va a seguir existiendo, ya los mismos estados van a actuar menos en relación con eso. Y es que al existir un ejército profesional, los estados mismos ya no van a emplear tanto las milicias mercenarias que muchas veces se optaban. Gente especializada que existía se preparaba para la guerra y se contrataba en determinados momentos. ¿Existen los mercenarios hoy en día? Por supuesto que existen, pero digamos que eso no va a ser ya la norma, sino que va a profesionalizarse su propio ejército. Y ¿qué es lo que va a hacer? Que cada estado genere su propio, en esa etapa, se genere su propio ejército, y la idea es cada vez más industrializar la guerra. Y esto comienza a darse en los siguientes, o sea, los primeros lugares o los primeros acontecimientos donde esto aparece son, por ejemplo, la guerra de sucesión española, la guerra de los 7 años, las guerras napoleónicas, la guerra de independencia en los Estados Unidos, y también las guerras de independencia en Hispanoamérica, ¿no? Un ejemplo también sobre todo es la guerra de secesión. Ahora, ¿por qué se da? Porque si ustedes ven y miran todos esos casos, ustedes van a encontrar que ya aparecen unos primeros ejércitos que se comienzan a emplear, así sea de manera precaria, armas de fuego, que se especializa la gente para que lo puedan utilizar, y por supuesto que exista toda una condición de guerra que se dé. Ahora, hay una cosa interesante que tiene que ver con el emplazamiento, y es en donde ocurren las guerras hasta ese momento. Y es que todas ocurren por fuera, en campos, en los que se concertaba un encuentro con el enemigo y allí se dirimía la guerra, ahí se daba el conflicto. Y en esto todavía sigue teniendo rasgos muy de la guerra antigua, ¿no? Ya se encontraban en el campo, peleaban, y el que ganaba pues se dirigía hacia el lugar de los civiles que los otros defendían, y tomaban poder para no hacerlo de manera violenta. Otros lo hacían y podían exterminar a la población que se encontrara en la aldea, en el castillo o en cualquier otra de las áreas dominadas por el enemigo, e iban conquistando así. Pero en algún momento se asume que una vez derrotado el ejército, no entra el ejército vencedor a destruir a los otros. Viene entonces la guerra de segunda generación. Y nosotros encontramos esta guerra, por ejemplo, en la guerra de los Bóer, en la Primera Guerra Mundial, en la guerra greco-turca, en la guerra Irán-Irak, una antigua, no la moderna, en la guerra polaco-soviética, en la guerra entre Etiopía y Eritrea, en la guerra greco-turca. ¿Y en qué de qué podemos llamar o cómo podemos reconocer estas guerras de segunda generación? Pues cuando ya se inició la industrialización, en la primera, que apenas estaba comenzando, llega esta junto a la mecanización. Ya no es simplemente algo tan manual como en las primeras armas de fuego, sino que además estas armas se mecanizan, y ya no pierde uno tanto tiempo en tener que poner la pólvora y tener que hacer todo el proceso para poder. Imagínense estas guerras así tan despacio, uno utilizando para matar zombies un arma de estas antiguas, sería terrible. Acá no, acá la mecanización ahorra muchos procesos, y comienza a darse un elemento fundamental, importantísimo, vital en este momento, y es la capacidad de movilización de grandes ejércitos y de esa maquinaria
para el desarrollo del conflicto en las zonas que se van a comenzar a disputar. Eh, Esto lleva, por supuesto, a que se genere algo, y sobre todo la Primera Guerra Mundial va a ser uno de los, va a crear todo un imaginario al respecto. Y en las películas se ve, yo creo que ese es digamos, el símbolo mayoritario de la Primera Guerra Mundial, y son estas trincheras, precisamente para vedar el camino a estos ejércitos que eran movilizados. Entonces, de esa manera se protegía a los soldados y se le provocaba una serie de límites al enemigo para que no pudiera adelantar por esas zonas. Y esto va a llevar a que se genere una de las llamadas guerras de desgaste, cansar al otro. Si tú no le puedes, gástalo, abúrrelo, cosa que incluso va a quedar mucho más adelante en la guerra de Vietnam. Los vietnamitas no tenían nada frente a hasta los estadounidenses en términos de armas, no tenían helicópteros, no tenían grande armamento, pero ¿qué fueron haciendo? Fueron minando sobre todo la salud mental del soldado norteamericano, y hacían trincheras, hacían trampas, y poco a poco iban minando la estabilidad mental y grupal de cada uno de los regimientos o de los pelotones. Esto permite, pero aunque eso es otra guerra de más adelante, ¿no? Pero en esta etapa siguen siendo muy bajas las bajas de los civiles. Si acaso comienzan a darse como muertes de carácter secundario en los combates, y todo el destino del conflicto se va al esfuerzo bélico en la zona. Todavía sigue guardando rezagos, por decirlo así, de las guerras anteriores. Todavía la guerra no llega a las ciudades, y esto es un ejemplo, es una cosa interesante. Tanto en la guerra de primera generación como de segunda generación, las guerras siguen dándose por fuera del ámbito civil. Y esto va a cambiar muchísimo en la guerra de tercera generación. ¿Por qué? Porque estas guerras ya van a transformar tanto el panorama, porque van a incluir muchos elementos donde incluso la comunicación, la capacidad tanto de saber transmitir algo, pero también de sabotear el mensaje del otro, va a jugar un papel decisivo, de jugar con trampas, de debilitar al otro con la propaganda, de poder mostrarse a sí mismo y a su propia población como necesariamente superior al enemigo. Todos estos elementos van a jugar algo clave. En la otra no, en las otras guerras no había una contrapropaganda como tal. Si acaso habían de pronto pasquines o cierto tipo de influencia que se daba en algún tipo de informativo muy precario que se suministraba en algunos lugares, pero acá ya estamos hablando de un periodo en el que la prensa es ampliamente difundida, donde la radio juega un papel decisivo y ya está en activo, y donde la televisión no todo el mundo la tenía, ni todo el mundo, a todo el mundo llegaba, pero ya se tiene, ya comienza a darse, el cine aparece, y esto va a entrar dentro de los momentos de la guerra. Entonces en la tercera generación va a cambiar totalmente, y ella se caracteriza, y de acuerdo a Lind, digamos, el momento que inicia la guerra de tercera generación es en la llamada guerra relámpago, que se dio con el ejército alemán en la Segunda Guerra Mundial. Aquí ya no solamente hay mecanización de unas armas, sino que ya el ejército es completamente mecanizado, puesto que se han inventado los tanques que ya venían de la Gran Guerra, de la Primera Guerra Mundial, pero que se han mejorado muchísimo, y ya no basta con las trincheras. Si bien se utilizan, esta fórmula se va a desgastar rápido, y aquí viene mucho el ataque de velocidad, el ataque sorpresivo, el ataque de no darle la oportunidad al enemigo a que lo vea. Por eso está muy atado a la relación del manejo de la tecnología, pero también a la capacidad de ser sorpresivo, de atacar tecnológicamente al otro y demostrarle la superioridad, no solo en el arma que tenía, sino en su manejo, en el despliegue. Por eso son tan famosas de la Segunda Guerra Mundial esas ideas del piloto, quién manejaba mejor el avión.
Entonces, estos mitos que hay en torno en el mundo de la aviación de los grandes aviadores de ese periodo, pues tienen que ver con la formación y la idea de este tipo de guerra. Aquí, entonces, por supuesto, ya aparece junto a esto la concentración de la fuerza tanto terrestre como aérea. Y todo el tiempo están coordinados de tal manera que se puede interrumpir la comunicación del enemigo, generar procesos de aislamiento logístico al otro, atacar masivamente a los civiles. Sobre todo porque aquí es donde se comprende que el civil, si bien no va a combatir, es el que mantiene la industria bélica y es el que le permite al otro sustentarse. Y de esa manera pues se interrumpe, por supuesto, el progreso. Por eso se va a comenzar a atacar a los civiles, cosa que no se daba de alguna manera frecuente, al menos en las generaciones de la guerra previa y en las formas antiguas de guerra. Los ejemplos, por supuesto, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Corea, la Guerra de los 6 días, la Guerra de Yom Kippur, la Guerra del Golfo, la invasión a Irak del 2003, la Guerra Civil Española y la Guerra del Líbano del 2006. Eso nos lleva a la guerra de cuarta generación. Uno diría, pero bueno, ya todo se inventó allí, ya están las grandes guerras, y por eso el imaginario que nosotros tenemos de las grandes guerras mundiales, pues sobre todo están cifrados en la Segunda Guerra Mundial, porque ahí vemos efectivamente que hay pueblos que se atacan unos a otros, destruyen por completo ciudades, las bombardean y acaban con la población civil, o por lo menos con mucha de ella. Pero aquí cambian las cosas porque precisamente fue una guerra tan grave y tan dura que desde esos años para acá, si bien se dieron muchos conflictos, como lo vimos al principio, se han evitado en todo lo posible. Y por lo menos se han evitado en la medida en que lleguen hacia el ámbito de lo civil. Se han dado casos, pero se han intentado minimizar. Y aquí hay discusión sobre los historiadores de la guerra y los belicistas, y es si realmente estamos a puertas siempre de una tercera guerra que siempre se vive anunciando y que debe darse bajo ciertas condiciones, no como la gente iba saltando a decir es que ya estamos en la tercera guerra mundial. No, para que sea una tercera guerra mundial tienen que haber varias naciones en conflicto y tiene que anunciarse como tal. No basta con que dos naciones, por más fuertes que sean, estén simplemente disputándose algo. El punto es que uno diría, bueno, ya está todo inventado. No, faltarían muchas cosas. Y estas cosas se dieron precisamente para evitar que se volviera a repetir el panorama de la Segunda Guerra Mundial, dada la cantidad de desastre y de conflicto que eso genera y las pérdidas de vida y las pérdidas materiales que se dieron. Entonces sí se siguieron dando unos conflictos, dirían otros. Unos que se pospone la Tercera Guerra Mundial y otros que se mantiene una suerte de Tercera Guerra Mundial, pero distribuida en toda la serie de conflictos que se dieron posteriormente a la Segunda Guerra Mundial. Entonces aquí aparece la guerra de cuarta generación. Y básicamente es la generación que sobre todo quiere impulsarse a partir de la necesidad de expresar su superioridad y su gran poder a partir de la superioridad tecnológica. La clave aquí entonces es tener superioridad tecnológica por completo por encima del enemigo. Puesto que esta es la única forma de poder hacer que se refrene las intenciones del otro de atacarme. Sin embargo, esto lleva a que precisamente, aunque se den una superioridad, aparezcan por parte de mi enemigo, de aquel que se opone, una suerte de fuerzas irregulares que comienzan a trabajar y atacar de manera oculta y manera sorpresiva en ciertos puntos, no de frente y masiva, sino que comienza a generar desestabilización en su rival en determinadas instancias y comienzan a emplearse técnicas no convencionales de combate. ¿Ya? Entonces ya no vamos a ver las grandes batallas dadas en las guerras anteriores, que van a desaparecer básicamente, y comienzan a presentarse formas muy irregulares de combate que se pueden centrar de manera urbana y que comienzan a regularse allí. Todo se va, ya la guerra desaparece de los campos en términos grandes
en términos de grandes batallas, y comienzan a darse en las propias ciudades. Y pueden ocurrir ataques terroristas, pueden ocurrir ciertos atentados, y la idea en este caso es generar dentro del enemigo, porque va a haber mucho trabajo de espionaje, de infiltración, sobre todo las historias de los espías son después de aunque habían espías en la Segunda Guerra, pero van esas historias a florecer mucho después, es buscar cómo yo entro en el ámbito del otro y comienzo a destruirlo poco a poco, generar un tipo de rivalidad oculta. Los ejemplos de este tipo de guerra son, por ejemplo, la guerra civil china, la guerra de Vietnam, que se dio una guerra de cuarta generación porque, como les dije antes, de esa manera ganó el ejército vietnamita al estadounidense. La guerra, por ejemplo, que vivimos aquí en Colombia, el conflicto armado, fue guerras de las guerrillas atacando ciertos puntos neurálgicos. Nunca iban a combatir de manera directa porque si hubieran sido aplastados, pero si apuntaban a ciertos lugares lo podrían hacer. Las guerras del narcotráfico básicamente operan así, y la guerra de Afganistán y de Angola cumplen las mismas condiciones. Bueno, el punto es que en últimas, todas estas transformaciones que les dije desde la primera a la cuarta generación demuestran que la guerra no solo se transforma, no solo adquiere diferentes mutaciones, no solo se amolda a las condiciones sociales, religiosas, culturales de los pueblos, sino que en últimas se sigue presentando, se sigue dando y se nos escapa de la mano porque es difícil controlar esta intención muchas veces de tener conflicto con los demás y de expresarlo de una manera totalmente belicosa y de una manera totalmente agresiva. Bueno, esto en términos generales. Ahora, queda una pregunta que no he terminado de resolverla, y es qué tan natural es, y si nosotros los seres humanos nos vamos a poder desprender algún día de la guerra. ¿Podrá llegar algún momento de paz? ¿Podremos llegar a algún momento en que las guerras se transformen y se acaben? Y mientras tanto voy dando un saludo a Will, que acaba de llegar, y a Anel, que acaba de llegar también, y a Gómez, que acaba de llegar también acá. Bueno, un saludo enorme y muchas gracias por estar aquí en los jueves temáticos. Pero ya voy de salida, ya vamos acabando este tema. Sin embargo, lo pueden ver porque queda aquí grabado para el que quiera verlo. Bueno, el punto es, ¿son naturales las guerras? Es difícil responderlo. Es natural en el ser humano la guerra. Es difícil llegar y decir sí o no, simplemente basándose en lo que a mí me gustaría. Esa no es la idea nunca de una de un pensamiento científico, o de decir simplemente porque es mi ideal o porque me lo imagino y me gustaría que fuera así, entonces tengo que decir que es natural o no. Pero hay algo muy diciente. Una vez, cuando yo daba este tipo de temas en la universidad, me gustaba preguntarles precisamente esto a mis estudiantes: si ustedes creen que la guerra es natural en el ser humano, sí o no. Y era llamativo ver, y eso lo repetí a lo largo de varios cursos, lo que incluye indirectamente haberle hecho esa pregunta a cerca de unas 200 personas o más. Eh, Era interesante notar cómo la mayoría de estudiantes siempre me respondían: la guerra es natural en nosotros, nunca vamos a deshacernos de ella. Y a mí lo que me llamaba la atención es cómo éramos tan tajantes a la hora de decir que jamás vamos a poder con algo. Y eso me llama la atención porque siempre es algo interesante que cuando la gente dice que en algo no se puede superar, en realidad todo se puede superar si se quiere. Ese es mi pensamiento, ¿no? Ahora, ¿qué dice y qué muestra la evidencia empírica? Como lo dije desde el principio, han habido más de 14.000 conflictos a lo largo de la historia humana, y estamos hablando de 5.000 años de historia registrada, lo que hace que hayan una cantidad de conflictos por año, muchos al año. El punto es que nosotros debemos entender qué vamos a llamar natural en algo, simplemente por el hecho de que se repita mucho, simplemente por el hecho de que a algunas personas les da gusto y alegría ver cómo se mata a otro ser humano basándose en la nacionalidad, basándose en la discriminación que podemos tener, sea religiosa, política, ideológica.
Y hay gente que encuentra satisfacción en eso. Y yo en cierta medida también he entendido en qué momentos debe darse cuando no hay otra alternativa. Pero eso no impide también entender que tal vez la paz también es lo más natural y que es posible hacerlo. Yo creo que en la medida en que los seres humanos vamos entendiendo y vamos limando las asperezas de aquellas cosas que nos separan y darnos cuenta que en realidad eso no es tan importante, tal vez eso se pierda. Se pierde en un ámbito, pero se gana en otro. Puede ser que esa falta de expresividad violenta, puede ser que nos ha faltado tener, y no digo que sea alentador tenerla, se pueda inhibir y se pueda sublimar y se esté manifestando internamente en tanta variedad de cosas, de insatisfacciones y de falta de deseos que la gente tiene por cumplir, por no tener un poco de fuerza y de violencia. Yo que he practicado artes marciales, me gusta cuando la persona dentro de ese ámbito expresa su capacidad de fuerza y de guerra. Me parece que eso hay que alentarlo. Es decir, los seres humanos tenemos sin duda alguna un elemento que es conflictivo, que es combativo sobre todo. Y yo creo que eso en sí mismo no es negativo, no es malo, pero debemos aprender que no necesariamente podemos emplearlo para la destrucción del otro, que podemos seguir empleándolo ya sea a través de videojuegos, ya sea a través de deportes extremos, ya sea a través de actividades, incluso me llama mucho la atención, por ejemplo, ese paintball que simula un tipo de guerra y la necesidad de eso, pero lo controlamos. Yo creo que los seres humanos tenemos una capacidad artística, comunicativa, filosófica, de poder trabajar este tipo de cosas, pero entendiendo que no necesariamente tienen que ser llevadas a la destrucción literal del otro. Podemos incluso destruir al otro en términos simbólicos, podemos incluso alejarnos de alguien o de algo que nos hace daño, tomar distancia, pero no necesariamente tener que llevarlo hasta estos extremos. No entiendo cómo hasta el día de hoy los seres humanos hacemos armas que implican no solo un gasto económico, sino un gasto mental de gente que podría estar haciendo otra cosa, para destruir en momentos manzanas enteras que fueron construidas en años y arruinar la vida de los demás. No entiendo cómo cada vez complejizamos más las balas y hacemos desde pequeños proyectiles a cosas inmensas que destruirían por completo toda una nación y dejarían no solamente dañado para para esa generación, sino para la siguiente. Me parece eso verdaderamente irracional y loco. Pero allí está, hay gente que cree en eso, que le gusta, que lo alienta y que le parece que es una forma noble de vivir en la vida incluso. Yo, más que cuestionar eso, me pregunto es en realidad si es sustentable a lo largo de los años, si es sustentable a lo largo de los siglos, seguir viviendo y pensando así. ¿Ya? Entonces, ¿es natural o no la guerra? Yo diría que eso depende de la naturaleza que nosotros tengamos o queramos escoger, hacia dónde queramos ir. Yo creo que la naturaleza en realidad es tan amplia, que tiene tanta variedad y que nada se resume al hecho de que yo tenga que sobrevivir por encima del otro para quedar yo. No todo se resume a una lucha a una selección natural o una lucha de especies. Hay mucho más allá en eso que llamamos naturaleza, que en realidad es una idea plástica que puede extenderse a muchas cosas y eso depende de nuestra capacidad de creatividad. No en vano, y a pesar de esto que estoy diciendo, no quiero decir que todos esos elementos no me gustan. Yo creo que esto puede enriquecerse mucho a través de los videojuegos. Como les decía, a mí me encantan los juegos de combate y de guerra, pero entiendo que hay una gran diferencia entre eso y poder aniquilar a alguien y matarlo de una manera fría y espantosa. Entonces, ¿es natural? Depende. Y espero que esta historia, esto que les he contado aquí hoy, en esta noche de los jueves temáticos de Pablo y sus mundos, nos haya servido para entender cuáles han sido las transformaciones de la guerra y que así como se ha transformado la podemos transformar más y podemos irla reduciendo. Si nosotros vemos, se han ido también reduciendo y esta última generación ha servido para que ya salve los conflictos se den en pocos espacios. ¿Qué tal si en algún momento podamos reducirlos aún más y hacer que la guerra por fin desaparezca de la vida humana o se transforme para que se vuelva un proceso interior mucho más interesante que andar matando a otro? Bueno, muchísimas gracias. Esto es todo por hoy. Espero que les guste. La próxima semana nos vamos a ver
con un tema muy interesante, al menos para mí, espero que les guste, y vamos a ir más allá del darwinismo. Vamos a ver la vida desde una posición mucho más interesante en el que cosas como la epigenética, la simbiosis, en el que grandes cosas que están ocurriendo con nuestro mundo biológico nos pueden transformar la visión precisamente de lo que hemos hablado hoy de la vida, ir en contra simplemente de la guerra porque es mucho más amplia la naturaleza. Un saludo enorme, muchas gracias por haber estado aquí en Pablo y su Mundo y nos vemos la próxima semana.